Luego de casi 5 años en la presidencia de la República, Danilo Medina acaba de convocar por primera vez el Consejo Nacional de la Magistratura. El anuncio lo hizo ayer Flavio Darío Espinal, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, quien dijo que el presidente Danilo Medina había valorado que ya era tiempo de proceder con la sustitución o por lo menos la suplencia de los jueces que por razones atendibles han renunciado o por razones de edad han cumplido ya el periodo para el que fueron electos, tanto en el Consejo Nacional, en la Suprema Corte de Justicia, como en el Tribunal Superior Electoral. En el caso del Tribunal Superior Electoral, los 5 jueces que lo integran ya cumplieron el periodo y hay que sustituirlos. En el caso de la Suprema Corte de Justicia, el sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia era Julio César Castaño Guzmán, quien renunció y pasó a ocupar la presidencia de la Junta Central Electoral. Además, hay por lo menos 3 jueces que podrían ser sustituidos por razones de edad, debido a que fueron escogidos en el año 2011, no han cumplido los 7 años, en el 2018 que lo cumplen, para el periodo de evaluación. Entonces los jueces podrían ser evaluados y sustituidos. Se trata además de Julio César Castaño Guzmán, habría que sustituir a la magistrada Marta Olga García, que ya cumplió el periodo de 75 años. Además, la magistrada Dulce María Rodríguez de Goris, que es la otra que ha cumplido ya el periodo de tiempo. Y hay un magistrado que es Víctor José Castellano, que estaría ya en los 75 años o con una cuestión vinculada a la salud, que él mismo podría tomar la decisión de renunciar antes o en la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. Hay expectativas sobre esto, aunque eso se supone que es un proceso normal, formal, que se debe hacer cada cierto tiempo, revisar esas altas cortes. Hay que recordar que se pidió mucho al presidente Medina que convocara el Consejo a raíz del escándalo de la supuesta red de jueces vinculados a la corrupción, jueces penales, ¿tú recuerdas? Sí, claro. En ese momento se pidió... Francisco Arias Valera, miembro del Consejo del Poder Judicial, y a Wilda Reyes Beltré, además de otros 4 Esos fueron magistrados. los que más se mencionaron, sí. y a Francisco lo veían como supuestamente la cabeza, el líder de todo eso. En ese momento hubo debate entre juristas, algunos decían que no era posible, otros decían que sí, que había razones atendibles para poder convocar de manera excepcional el Consejo. El presidente no lo hizo. También hubo la advertencia y la observación en esos momentos de que cuidado si, además de tratar de oxigenar un poco a la justicia, de lavarle la cara por los escándalos, cuidado si no se aprovechaba para desleonelizar ciertas cortes y entonces danilizarlas, decían. En este caso vale la misma preocupación. Lo que la gente quiere es que se fortalezca el Poder Judicial, pero también hay que siempre tener cuidado cuando se trata de decisiones de políticos, que no pese más la cuestión política, a veces grupal, partidaria, más que el asunto de rigor técnico, más que todo. Tú sabes que Danilo Medina ha sido muy cauto con el tema del sistema judicial y hasta ahora no ha demostrado mucho interés. Fíjate que en su primer periodo de gobierno, 4 años, nunca se convocó el Consejo Nacional de la Magistratura. Se convoca ahora y la razón es más que atendible. Hay 3 personas que deben ser designadas en la Suprema Corte de Justicia. Ya hay razones mandatorias en este caso. Ya. Y el Tribunal Superior Electoral hay que cambiarlo por completo. Es decir, son 5 jueces que hay que designar. Lo que no ha habido, y no hay hasta ahora, es una negociación o algún diálogo con los partidos de la oposición, principalmente con el PRM, con relación a la designación de los miembros del Tribunal Superior Electoral. Ese tribunal, desde que comenzó a operar bajo la presidencia de Mariano Rodríguez e integrado por las personas que lo integran, Mabel Félix y los demás miembros de ese tribunal, bueno, pues ha sido muy parcial y todo el tiempo ha estado tomando decisiones que son muy cuestionables y cuestionadas.
Por ejemplo, recientemente acaban de tomar la decisión de validar la expulsión de Guido Gómez Mazara del Partido Revolucionario Dominicano. Eso te iba a decir Dominicano. que el más beneficiado, por lo menos de manera evidente, con ese tribunal ha sido Miguel Vargas. Eso le cayó como anillo al dedo a Miguel Vargas, porque ahí empezaron las pugnas internas, luego sobre todo de las elecciones del año 2012, y todas las decisiones de ese tribunal han sido ganancia de causa para Miguel. Excepcionalmente alguna por asunto de procedimiento, pero luego en el fondo él termina ganando esa decisión. Por ejemplo, ellos rechazaron todas las expulsiones en el Partido Reformista. Todas. Es decir, aquí no ha pasado nada y las expulsiones no son válidas. Para favorecer a los reformistas que no son del partido, sino los que están orbitados en movimiento que apoyan el PLD. Ya, entonces, realmente es un tribunal que ha sido muy cuestionado y tiene muy baja credibilidad en términos de la imparcialidad que se requiere para, digamos, juzgar los temas de carácter electoral o de los partidos políticos. Y obviamente que sería importante que la designación de estos jueces, que todo el mundo lo ha reclamado, el sector empresarial, la sociedad civil, los mismos partidos políticos, han pedido que se designen jueces que sean independientes, que no tengan vinculación política. José Manuel Hernández Peguero es miembro de ese tribunal, por ejemplo. El Marino Mendoza es miembro de ese tribunal. Son y han sido militantes políticos. Tradicionalmente han sido militantes políticos. No así el caso del presidente del tribunal, Mariano Rodríguez, quien fue un académico de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, pero que fue miembro, presidente incluso de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral y quien básicamente ha seguido los dictados de la mayoría que domina el Tribunal Superior Electoral, en este caso, gente muy vinculada al Partido de la Liberación Dominicana. Esa es la cuestión. Yo creo que esa corte, la electoral, es la que tiene más problemas. Sí. En términos de su composición y de los intereses Mira, Gustavo, políticos. Entonces, no importa, estornuda. No, es que tengo un problema de alergia. Mira, hay que decir que independientemente de la importancia que puede tener en este caso completar la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral tiene muchísima más relevancia en esta situación y en estas circunstancias. Hay un movimiento muy fuerte para la aprobación de la ley de partidos políticos y la modificación de la ley electoral. Se está avanzando incluso en la Cámara de Diputados, hay una comisión bicameral y en el Senado. Si se lograra, por ejemplo, avanzar en este sentido, sería un obstáculo que no se designara un Tribunal Superior Electoral independiente o con elementos de independencia que no Quizá lo más que se puede aspirar, Fausto, es a cierto equilibrio, porque independiente es difícil, o sea, los políticos no sueltan así una instancia de poder que ellos saben que en cualquier momento tendrán que usarla para asuntos de dirimir diferencias políticas, ya sea internamente en un partido o entre partidos antagónicos. No es verdad que yo voy a soltar eso así libremente, ¿no? Lo que más se aspira es a cierto equilibrio, que fue lo que supuestamente se ensayó con ese tribunal, pero lo que se hicieron fue un reparto entre en ese momento una facción del PRD, la que dominaba Miguel Vargas, porque entonces todavía no se había dividido el PRD. Entonces colocaron uno que otro, se suponía del litoral reformista, y la mayoría gente del PLD, sobre todo del sector de Leonel Fernández. Así es. Habría que ver cómo se recompone ahora ese tribunal y si logra ganar cierta credibilidad, que es lo más difícil a los ojos de la sociedad, de la población. Bueno, una versión que se ha divulgado, nosotros incluso la publicamos, es la que Mariano Germán, el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, no puede ser relevado del cargo hasta el 2018, es decir, hasta el próximo año, cuando cumple el periodo de 7 años para poder hacer la evaluación del desempeño que han tenido los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Obviamente tenemos una situación precaria de credibilidad de la justicia dominicana, es una justicia políticamente manipulada, hay unos jueces que son militantes políticos ahí está incluso
como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Fran Soto, que era miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Aparte de que está el tema de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Ahora, con la reforma de la Constitución del 2010, el Procurador General de la República, en este caso Jean Alain Rodríguez, forma parte del Consejo de la Magistratura, conjuntamente con la presidenta de la Cámara de Diputados, que es la señora Lidia Medina, hermana del presidente de la República, el presidente de la República, Danilo Medina, que en caso de decisión dividida tiene su voto, tiene el doble del valor, vale por 2 votos. Y bueno, pues están los miembros del presidente del Senado, Reinaldo Párez, y el presidente Danilo Medina tiene desde ya 5 votos, sin contar con los 2 votos de la Suprema Corte de Justicia, que son Fran Soto y el presidente Mariano Germán, aparte de las 2 representaciones del Senado y la Cámara de Diputados, José Paliza y la diputada que es miembro del Partido Revolucionario Moderno, que forman parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Sí, usted tiene mayoría. Tendría que ser que tomen una decisión que se entienda inteligente, equilibrada, para no apabullar de nuevo a la oposición en esas decisiones. Ya eso queda al criterio del presidente y de su equipo de gobierno, prácticamente. Bueno, así es. Hacemos una pausa. Las políticas y decisiones de Estado están pensadas, eso es lo que se establece, para afectar de manera positiva, a veces negativa cuando se cree conveniente, a la mayoría de la población. Y se basan en leyes, en políticas públicas, pero además en compromisos y recomendaciones internacionales, porque un país no está aislado. Si es para fines de salud, por ejemplo, hay organizaciones internacionales como la OMS, OPS, que divulgan directrices y esas directrices las suscriben los estados. En ese sentido, República Dominicana ha decidido a través de su Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y a través del Ministerio de Educación hacer una campaña de vacunación para niñas entre 10 y 12 años para prevenir el contagio del virus del papiloma humano, que es un virus que tiene incidencia en casos de cáncer cérvico-uterino. Y por ese cáncer, han dicho los especialistas, cada año aquí mueren más de 400 personas, sobre todo mujeres. Entonces, mujeres ya adultas, ¿no? Pero que de niña o de adolescente no fueron vacunadas. Por eso la importancia de esa vacuna. Entonces, a raíz de eso, un colegio, el colegio Nuestra Señora de la Altagracia, CONSA, un colegio de muchísimo prestigio, nadie le quita, emitió una circular como queriendo decir que eso no era adecuado y asociando esto con una supuesta degeneración social, etcétera. De alguna manera estaba como estigmatizando la vacuna. Por suerte, la propia iglesia, por decisión del episcopado el arzobispado de Santo Domingo, y además la CONDO, la Conferencia Religiosa también, emitió un documento ayer dando el visto bueno a esa campaña de vacunación y recomendando que sí, que se acepte, porque sería un contrasentido. Eso no tiene nada que ver con moral ni con cualquier credo religioso, no, es simplemente previniendo una enfermedad que puede ser mortal. Tú sabes que el virus tiene un costo muy alto y hay una incidencia perniciosa, lamentablemente, sobre todo contra las mujeres, contra niñas, adolescentes. Se puede aplicar la vacuna a partir de los 9 años, pero hay un periodo de 2 años que es cuando se activa realmente después de colocada la vacuna y evita el cáncer cérvico-uterino y evita otro tipo de afecciones, especialmente a las mujeres, porque este virus no afecta a los hombres, sino que afecta a las mujeres. Y además afecta a mujeres pobres, que no tienen condiciones para pagar la vacuna, o en países en donde el Estado no asume, como ha ocurrido en República Dominicana, que el gobierno a través de los ministerios de salud y de educación asume el costo de la vacuna.
En este caso se habla de que en República Dominicana hay un objetivo para vacunar a 200.000 adolescentes de entre 9 y 10 años. Ese es el interés. Se puede colocar hasta los 14 años la vacuna y pues resulta efectiva. Los organismos de la Iglesia Católica que se han expresado a través de un comunicado muy oportuno son la Vicaría de Pastoral Educativa, la Vicaría de Servicios Pastorales, la Pastoral de la Salud, la Pastoral Materno-Infantil y la Conferencia Dominicana de Religiosos Cóndor, que han ofrecido un comunicado en donde explican muy claramente cuáles son los aspectos positivos que tiene esta vacunación. Entonces, claro, lo que corresponde ahora es que el CONSA, que es un colegio muy prestigioso y que tiene una gran cantidad de niñas allí, que le estaba por disposición de la directora prohibiendo la aplicación de la vacuna, porque ella decía que en el CONSA no era necesario hacerlo, es que el CONSA rectifique y que se proceda con la adopción de las medidas del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud Pública. Es importante que esto se haga, debido a que es un mal ejemplo el que está dando el CONSA al prohibir. Yo creo que con este comunicado de estos organismos del Episcopado Dominicano y particularmente del Arzobispado de Santo Domingo, se puede hacer esta rectificación. Es un error pensar que se trata de una degeneración, que el virus del papiloma humano es una degeneración. No se adquiere necesariamente por contacto sexual, es un virus que circula en espacios físicos y que sencillamente puede afectar a cualquier persona, particularmente a las mujeres. Por eso es bueno que en las escuelas, tanto públicas como privadas, y en este caso los colegios católicos y evangélicos, se pueda aplicar el virus y no corra la idea errónea de que esto tiene algo que ver con porque es que hay la sexualidad o la degeneración. Y ya lo han explicado los especialistas, no tiene que ver, no es primero un anticonceptivo, nada que ver. No es una protección contra otras enfermedades, no. Esa es simplemente una vacuna de prevención para que 2 o 3 años después, si una de esas niñas está en un ambiente de posible contagio, no se contagie, ya sea porque incurra en relaciones sexuales u otra vía de posible contagio. Es protegiendo a las que están. Entonces, eso no tiene nada de pecaminoso ni nada de eso. Mira lo que dice el comunicado de las 5 instituciones del Arzobispado de Santo Domingo. En virtud de los beneficios que esta vacuna puede traer a nuestro país, especialmente a nuestras mujeres, invitamos a que acojamos este esfuerzo del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación para proveerla a toda la población femenina de 9 a 10 años. De manera especial deseamos que en nuestras parroquias, centros educativos e instituciones de salud promovamos su aceptación en las familias y en las niñas que la recibirán. Yo sospecho que esto debe ser la parte final para que el CONSA rectifique y no se vuelva a discutir. No, y que ojalá y que otros colegios no quieran imitar esa mala decisión que lamentablemente tomó el CONSA. Tenemos que ir a una pausa. Así es. Carlos Amarante Barret, el ministro de Interior y Policía, se metió en un enredo mayúsculo que lo ha llevado a rectificar con una declaración posterior en una entrevista con Uchi Lora, en donde dijo que lo del Movimiento Verde estaban siendo seguidos por el Ministerio de Interior y Policía y que ellos estaban conociendo de las informaciones que se discutían a través de los teléfonos y a través de los WhatsApp y a través de las redes sociales sobre el Movimiento Verde, en donde había gente, según él, no todos, que tenían intenciones de desestabilización del gobierno, como de tumbar al gobierno del presidente Danilo Medina. Ya esa es una idea que se ha repetido en varias ocasiones, ya vimos ayer las declaraciones ofrecidas por otro funcionario, en el sentido de que sí, de que supuestamente habría interés en afectar
la estabilidad democrática de la República Dominicana. Es cierto que Uchi Lora, como buen entrevistador que es, le hizo la aclaración a Carlos Amarante Baret de que lo que él estaba diciendo era ilegal, de que lo que él estaba admitiendo era una cuestión que todo el mundo sabe que se practica en el país, es decir, el espionaje telefónico, la escucha ilegal de llamadas, la pinchada de teléfonos. Pinchada de teléfono o de redes sociales, porque parece ser que lo del WhatsApp, que fue en lo que él más insistió, es un tema que está, es decir, las conversaciones y llamadas vía WhatsApp están codificadas, y están codificadas de modo tal que la empresa propietaria de WhatsApp ha dicho que es imposible que se pueda detectar el contenido. Él quiso arreglar las cosas y dijo, no, pero es que una vez alguien lo envía a otra persona y uno se percata, etcétera. Ya. Pero todo esto es parte de ese lugar común y ya esos rayos los ridículos, porque hay lustros y lustros pasan y gobiernos y todos incurren en eso, que desde que hay alguna protesta quiere decir que hay fines sediciosos, de tumbar gobierno, de desestabilización y toda esa cosa, pero todo el mundo sabe que eso no es verdad y ningún partido tiene moral para acusar a la oposición de eso, porque ellos mismos, cuando han sido oposición, en su momento, han hecho protestas y protestas duras. En 1990, a raíz de que entonces el PLD decía que Balaguer le había hecho fraude y ellos dicen que no, eso ya quedó atrás. Pero en ese momento ellos salieron a decir que se vaya ya, una consigna de presionar a Balaguer para que renunciara. Todo el mundo se acuerda. Fue un momento de crisis política. Ah, bueno, pero en ese momento era bueno. Ahora que la gente proteste es malo. Bueno, pero ahora no tenemos el tema del fraude electoral. Ahora estamos reclamando transparencia. Que es mucho menos que aquello. Y cese de la impunidad. Menos que aquello. Que entonces no tienen moral para decir que van a tumbar gobierno. Porque hay una cosa que tiene que quedar clara en un sistema que se supone democrático. Los presidentes y todos los funcionarios electos son elegidos. Es verdad, la gente le da un voto. Se supone por un periodo de tiempo, pero eso no es sagrado ni absoluto. Si hay una crisis grande, la población tiene derecho a reclamar, inclusive a reclamar renuncia en un momento dado. Que cualquiera diga, no, eso no es bueno, es otra cosa, pero la gente tiene derecho a decirlo. Bueno, hay países que han establecido constitucionalmente la revocación del mandato. El referendo revocatorio, el impeachment, aquí no existe, sí. Pero la gente tiene derecho a decir eso y más. Ya. Y el PLD es uno de los que más ha dicho eso en su vida. Bueno, o sea, que reclamaban, mire, cuando Johnny Ventura no era amigo de ellos todavía, se pasaron 4 años diciendo que era un inepto y debía renunciar. A Jorge Blanco le pidieron la renuncia muchísimas veces, ¿tú no recuerdas? Sí, claro. Porque tienen que tener memoria la gente. A Balaguer decían que tenía que irse ya. Sí. Para ellos todo el mundo era un inepto. Entonces ahora, porque la gente proteste y diga que reclame castigo contra la corrupción, no pueden rasgarse la vestidura y decir que es un plan. Pero hay PLDistas reclamando castigo. Claro, entonces ellos están conspirando contra su propio gobierno, no. ¿Y qué fue la declaración de Felipe Jiménez sobre el tema de las sobrevaluaciones de obras? Sí, y no hay otros que participan en la Marcha Verde. Y no Fernando Fernández, que fue director de aduana, que está en la Marcha Verde, por ejemplo. Domingo Páez, y no quiere decir que ellos sean enemigos del gobierno, que entienden que es justo el reclamo. Bueno, pero lo que ha ocurrido con estas declaraciones de Carlos Amarante Baret es que fue, de algún modo, un exceso de sinceridad de su parte o una imprevisión en relación del sentido que podían tomar sus palabras, porque él admitió ciertamente que tiene más información de la que tienen los demás sobre qué se habla en el movimiento verde. Mira, y no es por lo de las redes sociales. No, pues todo el mundo sabe, los gobiernos aquí todos usan los organismos de inteligencia ¿para qué existe el PLI? Para espiar a los demás. Ya. Incluso se meten en cosas privadas que no tiene que ver y todas esas cosas. Bueno, eso se sabe. Pero el gobierno está continuamente atendiendo cuestiones privadas, resolviendo problemas de gente que tiene parejas extras, hijos que no están declarados. Yo no sabía que resolvían esos problemas. Bueno, pues también lo atienden esos temas. O sea, que son hasta consejeros matrimoniales. Y eso no es nuevo. Pero eso no es para nada es nuevo. Los que fueron cercanos al presidente Balaguer saben que él se moría de la risa cuando le ponían las grabaciones, con los líos entre funcionarios, que si este le pegaba cuernos, que si uno le enamoraba a la mujer al otro, pero es que la política, que si había uno que era gay escondido y todas esas cosas. Todos esos chismes se lo llevaban y él gozaba con eso. Bueno, pero eso es de todos modos afectar la intimidad
y la privacidad. Claro, eso es ilegal, y es incorrecto. Ahora no pueden negar que lo hacen. Pero aquí hay gente que vive de eso, Gustavo. Ah, sí, empresas privadas y gente que se espurias que son millonarios con esa práctica. A escuchar esas conversaciones y a llevar y a traer y a hacer extorsión con ellas. Así mismo es. También. Sí. Lo cual es un crimen que se comete cada día. No, y lo grave es que el Estado se sirve de esas personas. No, ese es el problema mayor. Eso es lo peor. Que el Estado se sirve de esas personas que se dedican a ese tipo de espionaje y de ilegalidad. Bueno, lo dejamos hasta aquí, señores, hasta mañana.